Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 22 de marzo. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título Acordaos de vuestros pastores. Oiga esto, amigo oyente, acordaos de vuestros pastores. A donde quiera que usted se encuentre en este momento, tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por permitirnos hoy volver a abrir tu palabra. En esta hora quiero encomendar en tus manos a los amigos oyentes que tienen alguna necesidad de salud. Antes de empezar a estudiar tu palabra, pido, Señor, en esta hora que envíes a tu Espíritu Santo a tocarle en los lugares donde necesitan ser tocados, de modo tal que recuperen su salud y puedan estar gozosos en el lugar donde se encuentran. Al estudiar tu palabra, deposita una joya espiritual una vez más en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el estudio de hoy, titulado Acordaos de vuestros pastores, en la parte introductoria quisiera compartir con cada uno de ustedes una cita, una declaración de Ellen White registrada en el libro Profetas y Reyes, página 21. Ella dice que los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Entendiendo esto, Pastor Denis y amigos oyentes, vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 17. Vamos a ver en estos textos cuál debería ser nuestra relación con nuestros dirigentes de iglesia. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Como no, pastor, vamos a leer a Hebreos 13, los versículos 7 al 17. Dice la santa palabra de Dios: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Muchísimas gracias, pastor. Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17, lo que acabamos de leer, contiene una exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la iglesia. Esto comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les llevaron la palabra de Dios y termina con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Los líderes del pasado probablemente sean los que les predicaron la palabra por primera vez y fundaron la congregación. El llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de recogimiento ni a un tributo externo que los honre. El apóstol Pablo explica que deben recordarlos reflexionando en el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. Tristemente, Pastor Denis, en muchos lugares, los líderes que les toca dirigir las iglesias, en vez de ser recordados, son muy criticados. Y esto lo vemos desde el liderazgo de Moisés. El espíritu de crítica del pueblo trajo mucha tristeza a este gran líder y el pueblo sufrió grandes consecuencias por este espíritu de murmuración y quejas constante que tenían contra el liderazgo que Dios había establecido en su pueblo. En relación a esto, Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 175, dice que Dios desea que oremos mucho más y que hablemos mucho menos. Ella sigue diciendo en la declaración: no critiquéis a aquellos que llevan la carga de la responsabilidad. No permitan que vuestras conversaciones en la familia sean envenenadas por la crítica de los obreros del Señor. Los padres que se permiten este espíritu de crítica no ponen delante de sus hijos lo que los pueda hacer sabios para la salvación. Sus palabras tienden a perturbar la fe y la confianza, no solo de los hijos, sino también de las personas de mayor edad. Todos carecen de respeto y reverencia por las cosas sagradas. Satanás se apresurará a cooperar celosamente con quien critique para provocar la incredulidad, la envidia, los celos y la falta de respeto. Satanás obra siempre para impregnar a los hombres de su espíritu, para apagar el amor que debiera cultivarse cuidadosamente entre los hermanos. También para destruir la confianza, para estimular los celos, las sospechas y las disputas. Ojalá no nos hallemos entre sus colaboradores. Esta cita, reiteramos, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 175. Pastor Denis y amigos oyentes, para el apóstol Pablo, el mayor acto de recuerdo y honra es la emulación. De esta manera, Pablo ha añadido a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a quienes los creyentes deben considerar con mucha atención. Esta lista incluye a los héroes de la fe de Hebreos 11 y a Jesús, que es el ejemplo consumado de la fe. Cabe resaltar que el llamado a recordar a los dirigentes en Hebreos 13:7 se repite en términos más contundentes al final del capítulo. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos se preocupan por sus almas. Aquí se describe a los dirigentes como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación, que es su rebaño, y que darán cuenta a Dios por su estado espiritual. Además, sin duda, la idea también debería aplicarse a todos los líderes de nuestra iglesia, así como a todos los administradores que están en las diferentes conferencias en los diferentes niveles de nuestra iglesia en la actualidad. El llamado de Dios el día de hoy, Pastor Denis y amigos oyentes, es acordarnos de vuestros pastores, no para criticarlos ni para condenarlos o juzgarlos, más bien para orar por ellos, para considerar su conducta e imitar su fe. Así es, pastor, debiera aplicarse a todos los niveles. Y permítanme decir, pastor y amigos oyentes, que el contexto también sugiere que estos líderes son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes de Jesús, el gran pastor de las ovejas, como dice el capítulo 13, versículo 20 del libro de Hebreos. Por otro lado, la combinación del cuidado y la fidelidad de los dirigentes y la obediencia o confianza de los miembros
produce alegría. Esto puede indicar, Pastor Lizardo, que los líderes podrán servir a la congregación con alegría, o que darán cuenta de la congregación a Dios con alegría y no con tristeza. La pregunta del día de hoy, amigo oyente, es ¿qué puede hacer usted para fortalecer o para mejorar las relaciones entre los dirigentes de su iglesia, con los miembros de la congregación, con los líderes del mundo? ¿Qué puede hacer usted? Escriba ahora en la caja de comentarios algunas ideas de lo que puede hacer un hermano para mejorar las relaciones de los líderes con los miembros de la congregación. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy, correspondiente a hoy martes 22 de marzo, titulado Acordaos de vuestros pastores. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Gracias por este interesante estudio que nos invita a respetar y a tratar con consideración a aquellos que trabajan para tu causa. Oh Señor, cada persona que dirige tu iglesia, hay momentos que se siente solo aún en medio de tanta gente. Hay momentos que sufre y no tiene un brazo amigo para desahogarse. A cada líder de tu iglesia en todo el mundo, dale fortaleza en Cristo, y a nosotros como iglesia, danos la capacidad de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestra iglesia, para que como cuerpo unido podamos avanzar hasta llegar al reino de los cielos. Gracias por bendecirnos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.